En esta segunda práctica vamos a estudiar los conceptos relacionados con los vectores y su aplicación en el análisis de equilibrio estático. En primer lugar, es muy importante tener claro qué son los vectores. Los vectores son cantidades físicas que, para ser definidos en su totalidad, requieren cumplir con ciertas características como contar con una magnitud, una dirección y un sentido. A través de los vectores podemos representar cantidades como la velocidad, el desplazamiento, la aceleración o la fuerza, y estas las utilizaremos para el análisis de diferentes fenómenos. Para representar gráficamente un vector, nos apoyaremos en el uso de un sistema cartesiano compuesto por los ejes X y en este sistema vamos a dibujar al vector representado por una flecha. Para denotar al vector, utilizaremos una letra mayúscula con una flecha en su parte superior para indicar que se trata de una cantidad vectorial, y es importante tener en cuenta que todo vector debe contar con un punto de aplicación que indica su lugar de origen. Por su parte, la longitud de la flecha debe ser proporcional a la magnitud del vector, ya que ésta indica su valor, y la dirección va a estar dada por la orientación de la flecha, indicada a través de su ángulo. Los ángulos medidos en dirección contraria a las manecillas del reloj se van a tomar en cuenta como ángulos positivos, mientras que los ángulos medidos en dirección de las manecillas del reloj se van a tomar en cuenta como ángulos negativos. Finalmente, el sentido del vector está dado por la punta de flecha, ya que si no ponemos esta punta de flecha, el vector podría tener dos sentidos, que en este caso podría ser hacia arriba o podría ser hacia abajo. Por lo tanto, la punta de flecha indica el sentido del vector. La representación gráfica de vectores es de gran utilidad, sobre todo cuando queremos hacer operaciones con ellos, como es el caso de la operación de suma de vectores que explicaremos a continuación. Supongamos que en el centro de nuestro sistema cartesiano tenemos un objeto y sobre este objeto actúan tres diferentes fuerzas. Una fuerza A con un ángulo θ positivo, una fuerza B con un ángulo beta positivo y una fuerza C con un ángulo alfa positivo. Para calcular la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo, tendríamos que sumar los tres vectores individualmente, y para ello el primer paso a seguir sería determinar las componentes de cada vector. Si tomamos como referencia el vector A, su componente en X estaría dada por el producto de la magnitud del vector por el coseno del ángulo que forma, mientras que la componente en Y estaría dada por la magnitud del vector multiplicada por el seno del ángulo. Al calcular las componentes de cada vector de fuerza actuando sobre el cuerpo, encontraríamos que el vector resultante también va a tener componentes. Dichas componentes estarían dadas por la suma de AX más BX más CX y así dependiendo del número de fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo, mientras que la componente en Y estaría dada por la suma de las componentes en Y de cada vector de fuerza. Hecho esto, y conociendo las componentes en X y Y del vector resultante, por teorema de Pitágoras calcularíamos la magnitud de dicha resultante como la raíz cuadrada de la suma de la componente en X al cuadrado del vector resultante más la componente en Y al cuadrado del vector resultante. Finalmente, el ángulo del vector resultante estará dado por la tangente inversa de la componente en Y dividida entre la componente en X. Hasta ahora hemos hablado acerca de lo que son los vectores, sus características, la forma de representarlos gráficamente y algunas operaciones matemáticas que podemos hacer con ellos, como es el caso de la suma. Sin embargo, también es importante hablar de sus aplicaciones y una de las más básicas es la de determinar el equilibrio de los cuerpos. Cuando hablamos de equilibrio, normalmente pensamos en el estado en el que un cuerpo se encuentra en reposo, y esto ocurre si la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a cero. Matemáticamente representamos esto con las siguientes ecuaciones, que son conocidas como condiciones de equilibrio, donde tenemos que un cuerpo estará en equilibrio si la suma de las fuerzas en X que actúan sobre él es igual a cero y la suma de las fuerzas que actúan sobre él en el eje Y también es igual a cero. Vayamos un poco más lejos en este análisis y pensemos en lo siguiente. Un cuerpo está en equilibrio si la fuerza resultante que actúa sobre él es igual a cero. Si tomamos en cuenta la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces tendríamos
que si la masa por la aceleración del cuerpo es igual a 0, también hay equilibrio. Por lo anterior, podemos decir que si la aceleración del cuerpo es igual a 0, entonces está en equilibrio. Cuando un cuerpo tiene aceleración 0, decimos que se mueve a velocidad constante. De esto concluimos entonces que un cuerpo está en equilibrio si se encuentra en reposo o si se mueve a velocidad constante, y esto es cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Recordemos lo que establece la primera ley de Newton, conocida como ley de equilibrio o ley de inercia, que dice que todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o movimiento a velocidad constante, a menos que sobre de él actúe una fuerza resultante externa diferente de 0. Una vez que contamos con información acerca de los vectores y el equilibrio, es importante que veamos lo que vamos a hacer en la actividad. En una primera parte validaremos las condiciones de equilibrio en un sistema en reposo. Para ello contaremos con un objeto sobre el cual vamos a aplicar dos diferentes fuerzas arbitrarias y posteriormente vamos a aplicar una tercera fuerza que buscará equilibrar al objeto. Cuando se encuentre en equilibrio, calcularemos teóricamente el valor de la fuerza de equilibrio y su ángulo, y posteriormente lo mediremos a través de un dinamómetro. Compararemos los resultados experimentales y teóricos con el porcentaje de error para verificar si nuestro experimento ha sido correcto. Para ello, deberemos tener claros conceptos como el de equilibrio, diagramas de cuerpo libre, vectores y suma de vectores. En una segunda parte, analizaremos el equilibrio de un sistema en movimiento. Para ello, estudiaremos un objeto que se mueve al ser jalado por un contrapeso, y para llevar a cabo el análisis deberemos tomar en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre de él, como es el caso de su peso, la tensión, la fuerza normal y la fuerza de fricción cinética, por lo cual deberá estar relacionado con todos estos conceptos antes de llevar a cabo la actividad. En el documento de la práctica podrán encontrar toda la información detallada acerca de los experimentos que vamos a realizar.